Hoy en día, esta es mi morada y puedes hacer lo que desees, dijo Tom con una sonrisa orgullosa mientras abría los brazos y exploraba felizmente la espaciosa habitación, casi como si estuviera danzando. Esta casa es el hogar de mi familia. Mi padre era un hombre adinerado y amaba sinceramente esta propiedad. Es el fruto de su pasión y tiene un valor astronómico de $200 millones. Mi padre construyó esta casa con todo su amor y me la dejó en herencia antes de partir de este mundo recientemente. Sin embargo, mi esposo ahora afirma que esta casa, que heredé de mi padre, también le pertenece. ¿Puedes creer que piensa hacerse dueño de mi hogar heredado, a pesar de que le he dicho que es mío? Simplemente sonríe con confianza. No estoy mintiendo, tengo pruebas si las necesitas. La evidencia que mi esposo me mostró lleva mi nombre. Mi nombre es Emily y tengo 38 años. Trabajo en un banco en línea, lo cual escogí como profesión porque mis padres me inculcaron la importancia del dinero. Ellos eran expertos en el manejo financiero y crecí en una familia acomodada. Siempre recalcaron la relevancia de cuidar el dinero y cómo debíamos administrarlo. Esas palabras que mi padre repetía tanto vuelven a mí incluso en estos días. Aunque teníamos riquezas, mis padres no me daban todo lo que deseaba. Nos criaron como una familia común y corriente. Mi asignación era menor que la de mis amigos y rara vez íbamos a restaurantes elegantes. Asistí a una escuela pública local, no a una exclusiva institución privada. La gente empezó a escuchar sobre mi imponente casa y la opulencia de nuestra familia. Emily, tu casa es enorme, ¿verdad? Eres rica. Debe ser agradable obtener todo lo que deseas, ¿no? ¿Tienes los últimos juegos? ¿Podemos venir a jugar alguna vez? La verdad es que no conseguía todo lo que quería, ni siquiera poseía juguetes costosos o la última consola de videojuegos. No obstante, la gente creía esos rumores. Sinceramente, no me agradaban esos rumores, ya que pensaba que llevaba una vida normal como cualquier otra persona. Emily, tu familia es adinerada, ¿cierto? ¿Puedes prestarme algo de dinero? Accidentalmente rompí la consola de Karen y necesito pagarla. No tengo dinero en este momento. Catherine y yo éramos compañeras de clase en 5º grado. ¿Le has dicho a tus padres? No puedo, tengo miedo de que se enojen. Por eso te lo pregunto, Emily. Me preocupaba que si decía que no, la situación sería incómoda en la escuela al día siguiente, pero mis padres no me permitían prestar dinero. Lo siento, Catherine, no tengo dinero en este momento. Cuando le dije que no, Catherine se marchó con lágrimas en los ojos. Rechazaste la solicitud de Catherine, ¿verdad? Eres rica, así que, ¿por qué no ayudar a tu amiga Catherine? Ella necesita dinero ahora. No está bien abandonar a una amiga. Debes tener dinero por ser de una familia rica, porque mientes. Eres lo peor. Dejando esas palabras atrás, ella se fue. Ese día, comenzaron rumores maliciosos sobre mí. Karen y Catherine comenzaron a difundir mentiras infundadas entre los demás, como que les había quitado dinero y no había pagado por la consola de videojuegos rota. Los maestros descubrieron rápidamente la verdad y advirtieron severamente a ambas chicas, pero eso solo empeoró las cosas. Los rumores maliciosos continuaron propagándose por toda la escuela y eventualmente llegaron a oídos de mis padres. Mi padre decidió visitar la escuela primaria y se llevó a cabo una reunión entre padres para resolver la situación. Después de escuchar sus disculpas insinceras, decidí mantener mi distancia de Karen y Catherine. En ocasiones me miraban de soslayo y se burlaban de mí, pero aquella noche, durante la cena, mi padre no me dirigió la palabra directamente. Sin embargo, me aconsejó con una sonrisa tranquilizadora: escucha, Emily, di un no rotundo porque prestar dinero está prohibido por tus padres. No tienes que revelar si tienes dinero o no. Si la otra persona insiste, simplemente di que tienes que consultarlo con tus padres, aunque sabemos que no está permitido. Estaba cansada de los problemas relacionados con el dinero. Asentí profundamente, guardando las palabras de mi padre en mi corazón. Después de graduarme de la escuela primaria, reduje la cantidad de veces que invitaba a mis amigos a casa y me enfoqué en construir relaciones sólidas basadas en el carácter.
Después de terminar la universidad y comenzar a trabajar, presté especial atención para evitar problemas de dinero, canalizando mi energía en mi trabajo y manteniendo mi vida personal en privado. A los 28 años, conocí a Tom, quien ahora es mi esposo, a través de la presentación de un amigo en común. Tom, un año menor que yo, poseía una personalidad honesta y alegre. Me sentí atraída por su naturaleza directa. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos en una boda animada y mis padres estaban realmente felices. Aproximadamente un mes después de la boda, mi padre sugirió que invitáramos a Tom a nuestra casa. Aunque confiaba en Tom, me preocupaba su naturaleza habladora, que podría causar problemas si compartía detalles sobre mi familia. Después de haber estado casados durante un mes, decidí revelarle todo sobre mi familia a Tom y lo invité a visitar la casa de mis padres. Cuando Tom llegó a la casa de mi familia, parecía bastante sorprendido y se quedó allí con la boca abierta, asombrado por lo que veía. Después de la comida, de regreso a casa, Tom no dejaba de hacer preguntas sobre mi riqueza y activos, trayendo constantemente el tema del dinero. No sabía mucho acerca de cuánto dinero teníamos en casa, pero me sentí preocupada. Unos meses después, recibí una llamada de mi madre: tu papá va al hospital. Me sorprendí y no supe qué decir. Ella explicó: tu papá no se ha sentido bien últimamente y va al hospital para hacerse algunos exámenes. ¿Notaste que no comía mucho cuando estabas en casa? Mirando hacia atrás, recordé que mi papá apenas comió ese día y se veía más delgado. Me preocupé mucho por él. El sábado fui al hospital con mi madre. Mi padre parecía tranquilo, pero estaba un poco callado cuando hablé con él. Me saludó con una sonrisa amable y dijo: lo siento por hacerte preocupar. Supongo que me estoy haciendo mayor. Después de un tiempo, el médico nos informó que mi padre tenía cáncer de páncreas en una etapa muy avanzada. El cáncer ya se había extendido a otras partes de su cuerpo, lo que hacía que la cirugía fuera difícil. Me quedé en estado de shock y mi madre lloraba. Nos preguntábamos por qué esto había ocurrido, ya que mi padre siempre había cuidado bien de su salud. Cuando volvimos a la habitación, mi padre habló con determinación. Dijo: lo siento. Quiero que ambos sean felices a partir de ahora. No pudimos contener las lágrimas después de escuchar sus palabras. Decidí pasar tanto tiempo como fuera posible con él, pero debido a las restricciones del hospital, solo la familia podía visitarlo y mi padre extrañaba ver a sus amigos. Anhelaba que más personas vinieran a nuestra casa y crearan recuerdos felices. Deseaba que yo siguiera valorando nuestra casa incluso después de su partida. Quería hacer realidad su deseo, así que se me ocurrió la idea de renovar nuestra casa. Tom estaba preocupado por mí, ya que pasaba mucho tiempo con mi padre durante mis días libres. En realidad, había un asunto delicado relacionado con la herencia de nuestra casa familiar y no quería contarle a Tom sobre ello. Un día, Tom me preguntó sobre la salud de mi padre. Le dije que no estaba bien y que me resultaba difícil afrontarlo sola. Tom se ofreció a ayudar y sus palabras reconfortantes lograron aliviarme. Mis días estaban ocupados entre el trabajo y las visitas al hospital, y me sentía agotada tanto física como mentalmente. Sin embargo, algo que dijo Tom me preocupó: quería saber más sobre el dinero y la propiedad de mi padre. No deseaba abordar este tema con él. Mencionó haber hablado con alguien que conocía sobre asuntos legales y afirmó que era crucial tratar el tema del dinero con prontitud, por si acaso algo le sucediera también a mi madre. El interés de Tom en los bienes de mi padre y sus insinuaciones sobre el fallecimiento de mi madre me perturbaron, trayendo de vuelta recuerdos desagradables. Mi padre tiene un abogado, un amigo de toda la vida, y nunca pensé que Tom necesitara preocuparse al respecto. No obstante, Tom insistía en la importancia de ser precavidos con el dinero, lo que me llevó a distanciarme emocionalmente de él. Unos meses después, a pesar de la valiente lucha de mi padre, falleció. Tras discusiones entre los miembros de la familia, heredé una gran casa valorada en $4.5 millones, pero Tom mostraba un interés cada vez mayor en la herencia, a pesar de que le pedí que no lo hiciera. Continuaba preguntando sobre la herencia y los impuestos relacionados con ella. Un día, con entusiasmo, exclamó: «Heredaste una gran mansión, ¿verdad?».
Es asombroso. ¿Cuándo nos mudamos? Quedé sorprendida y le pregunté cómo se enteró. Tom había escuchado la noticia en alguna parte y me tomó desprevenida. En el funeral de mi padre, me encontré con la prima de Emily y nos saludamos. Le pedí que no hablara a la ligera sobre asuntos importantes, pero sus palabras descuidadas me hirieron. Ella mencionó: heredaste la gran casa, ¿por qué no vives allí? Es un desperdicio dejarla vacía. Vamos a vivir allí y ser felices como familia. No comprendía por qué la familia decidió no vivir allí sin consultar conmigo o con mi esposo Tom. Le expliqué a Tom en varias ocasiones que la herencia no era un bien común, pero no lo entendía. Tras esto, Tom comenzó a mostrarme hostilidad. Aunque asistió al funeral de mi padre, no colaboró en ninguna de las tareas siguientes. Después de un par de meses, Tom me reveló algo impactante: había cambiado la titularidad de la propiedad de la casa familiar a su nombre y poseía los documentos legales como prueba. Me quedé atónita y no entendía por qué lo había hecho. Alegó estar cansado de estar conmigo y me propuso que viviera en la casa como su compañera de vivienda, aunque no recibiría una suma considerable de dinero. Me amenazó con el divorcio si me negaba. Me angustié y le pedí que no expresara esas cosas repentinamente y cambiara la titularidad por su cuenta. Tom afirmó que había solicitado a un experto legal que realizara el cambio. Decidimos divorciarnos y empaqué mis pertenencias para irme de la casa, pensando que Tom había sucumbido a la tentación del dinero. Al día siguiente, Tom llamó exigiendo las llaves de la casa de mis padres, alegando que ahora era su casa. Le dije que no era su casa, sino una casa familiar heredada de mi padre. Colgué, pero luego sonó una alarma fuerte. Tom estaba intentando entrar por la fuerza en la casa. Insistía en que era su casa, pero lo ignoré. Los guardias de seguridad llegaron y se llevaron a Tom. Les mostré el verdadero documento de propiedad y expliqué que la casa la había heredado de mi padre. Tom insistía en haber cambiado la titularidad de la propiedad, pero le entregué una copia del verdadero documento de registro que confirmaba que yo era la legítima propietaria. Tom palideció y se quedó sin palabras. Le expliqué que ni siquiera un verdadero experto legal podía alterar la titularidad de la propiedad sin el consentimiento del propietario. Tom había conocido a un experto legal llamado Alex, quien ofreció su ayuda después de enterarse de la riqueza de mi padre. Alex asesoró a Tom sobre los impuestos de herencia y la distribución de la herencia, lo que hizo que Tom confiara en él. Tom pagó a Alex $30,000 para realizar el cambio de titularidad. Tom mostró una mueca triste y trató de contener las lágrimas mientras hablaba. Luego, sacó su teléfono inteligente y llamó a Alex, pero este no contestó y fue al buzón de voz. Tom no se rindió y siguió llamando, aunque parecía inútil. Se frustró y llamó a Alex un estafador, acusándolo de acercarse a la gente por dinero y engañarlos. Tom dijo cosas hirientes y me reprochó por haber gastado $30,000 en algo sin sentido. Pensaba que debería haber investigado cómo registrar una herencia correctamente y entender los gastos. Luego continuó llamando a Alex. Además, Tom intentó detenerme cuando me estaba yendo, expresando su deseo de empezar de nuevo y reconsiderar el divorcio, pero era demasiado tarde y le pedí al guardia de seguridad que lo sacara. Unos meses después, celebré el primer día conmemorativo de mi padre en nuestro templo familiar. Tom, que había estado luchando desde nuestro divorcio, apareció luciendo exhausto. Había perdido su trabajo y enfrentaba problemas financieros y personales. Tom había sido engañado por personas que se aprovecharon de él y estaba completamente solo. Se le veía luchando visiblemente y su apariencia no mostraba respeto por la ocasión. Tom continuó disculpándose y llorando, llamando la atención de mis familiares en el servicio conmemorativo. Le pedí que parara y me dejara ir, pero persistió. El guardia de seguridad tuvo que sacarlo del lugar. Me sentí mal por causar un disturbio durante el servicio conmemorativo de mi padre. Decidí mudarme de la casa de mis padres para cortar todos los lazos con Tom. Ya había estado planeando mudarme, así que encontré un nuevo lugar para vivir sin problemas. A menudo, Tom visitaba la casa de mis padres, pero esta había sido convertida en una villa de alquiler. La villa de alquiler estaba funcionando bien y mi madre y yo la manejábamos juntas.
También supe que Tom había cambiado y estaba esforzándose en serio por encontrar empleo. Finalmente, consiguió un nuevo trabajo y estaba tratando de cambiar su vida. Convertí la casa de mi familia en una villa de alquiler, tal como mi padre había soñado, y se estaba convirtiendo en un lugar lleno de recuerdos, tal como él quería. Sin duda, después de convertir la casa familiar en una villa de alquiler, empezó a prosperar. Personas de varios lugares venían a hospedarse y recibíamos comentarios conmovedores sobre sus maravillosas experiencias. La hermosa ubicación de la villa y el amplio jardín la convertían en una opción popular para vacaciones y eventos especiales como bodas y reuniones familiares. Operar la villa de alquiler con mi madre nos unió más. Compartimos las responsabilidades de gestionar la propiedad, desde dar la bienvenida a los huéspedes hasta mantener los jardines. Fue una gran experiencia y sentí que estaba cumpliendo el sueño de mi padre de convertir nuestra casa familiar en un lugar donde la gente pudiera crear recuerdos queridos. Con el tiempo, el éxito de la villa nos permitió hacer algunas mejoras y agregar más comodidades para nuestros huéspedes. Incorporamos una piscina, un agradable espacio al aire libre y hasta un parque infantil. Nuestro esfuerzo y dedicación dieron frutos a medida que la reputación de la villa crecía y se convertía en un destino muy buscado por viajeros en busca de una estancia relajante e inolvidable. Un día, mientras cuidaba el jardín, no pude evitar sonreír y sentir una profunda sensación de alegría. Sabía que mi padre estaría orgulloso de lo que habíamos logrado con su sueño. Nuestra casa familiar se había convertido en un lugar donde las personas podían reunirse, celebrar momentos especiales y crear recuerdos duraderos. El éxito de la villa también nos brindó estabilidad financiera y un sentido de independencia. Me demostré a mí misma que podía valerme por mí misma, lejos de las sombras del pasado. Aunque aprendí lecciones difíciles sobre la confianza en el dinero, también descubrí la importancia de la resistencia y la determinación para forjar mi propio futuro. En cuanto a Tom, me alegré al saber que había logrado cambiar su vida. Encontró un trabajo satisfactorio y aprendió lecciones valiosas de sus errores pasados. Fue un alivio saber que estaba en un camino mejor y que ambos habíamos encontrado nuestros propios caminos hacia el crecimiento personal y la felicidad. Al final, el sueño de mi padre no solo nos brindó un futuro más prometedor a mi madre y a mí, sino que también creó un lugar donde innumerables personas podían encontrar alegría y crear sus propios recuerdos queridos. El legado de mi padre vivía a través de la villa y era un recordatorio constante de la importancia de la resiliencia, la determinación y el poder de hacer realidad los propios sueños. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas. Nací en 1985 en un pequeño pueblo. Mis padres eran agricultores trabajadores que tenían un pequeño terreno que habían heredado. Desde muy joven, aprendí el valor del trabajo duro y la dedicación. Como el hijo mayor, se esperaba que yo tomara el control de la granja familiar y continuara el legado que mis padres habían construido. Me esforcé mucho en la escuela y estaba decidido a tener éxito, pero siempre había algo que me detenía, mi amor por la música. En 2001, cuando tenía 16 años, conocí a una chica que compartía mi pasión por la música. Pasamos innumerables horas tocando la guitarra y cantando juntos, y supe que ella era la indicada para mí. Sin embargo, mis padres no aprobaban nuestra relación porque ella no venía de una familia agrícola. A pesar de su desaprobación, continué viéndola y nos enamoramos profundamente. Pero en 2004, ella desapareció repentinamente sin dejar rastro. Estaba destrozado y no sabía cómo seguir adelante. Con el tiempo, me enfoqué en mi trabajo en la granja e invertí en nuevas tecnologías y equipos para mejorar nuestros rendimientos. Nuestra familia se volvió más próspera, pero había un problema. Mi hermano menor se había vuelto adicto a las pastillas y estaba causando problemas en nuestra familia. Intenté ayudarlo, pero parecía que nada podía cambiar su comportamiento. Mientras tanto, mis padres seguían presionándome para que me casara con una chica de una familia agrícola y me estableciera. En 2012, conocí a una mujer que compartía mi amor por la música y entendía mi pasión. Nos casamos y tuvimos un hijo, pero mis padres aún no estaban contentos porque ella no venía de una familia agrícola. Con el paso de los años, la adicción de mi hermano empeoró y eventualmente fue arrestado. Intenté hablar con mis padres sobre la situación,
pero se negaron a ver la razón. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en mis padres, atrapado en un ciclo de disfunción familiar. El año pasado, entré a nuestro dormitorio y encontré a mi esposa llorando. Rápidamente fui a consolarla y le pregunté qué sucedía. Dudó por un momento y luego susurró: estoy embarazada. Al principio, estaba lleno de alegría, pero al mirarla, noté que su expresión había cambiado. ¿Qué pasa?, pregunté. No sé si esto es algo bueno, dijo suavemente, evitando mi mirada. Luego, sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. Me quedé ahí parado, confundido y un poco herido. Había cambiado de opinión sobre querer tener un hijo. Había algo más que no me estaba diciendo. En las semanas siguientes, noté que pasaba demasiado tiempo en su teléfono. Cada vez que le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva y decía que era por trabajo, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. A medida que empeoraba la situación de la pandemia, nos encontramos en cuarentena. Me encargaba de todo en casa, cocinando y limpiando mientras ella se enfocaba en su trabajo. Intenté abordar el tema del embarazo nuevamente, pero ella parecía distante y desinteresada. Era como si estuviera cumpliendo con las expectativas, pero sin realmente estar emocionalmente involucrada. Finalmente, llegó el día en que nuestra hija nació. Estaba a su lado, sosteniendo su mano y animándola en cada contracción. Cuando nuestra pequeña llegó al mundo, no pude evitar derramar lágrimas de alegría. Era perfecta en todos los sentidos, con el cabello oscuro de su madre y los brillantes ojos azules. Mientras sostenía a nuestra hija por primera vez, mi esposa me miró con una mezcla de agotamiento y alivio. Es idéntica a su madre, susurró, una sonrisa se extendió por su rostro, y en ese momento supe que todo estaría bien. La convivencia en la casa de mis padres durante 2 semanas reveló que mi esposa y mi hermano estaban desarrollando una cercanía inusual. Se confabulaban en susurros, compartían chistes privados y pasaban largos ratos juntos, como si yo no existiera. Siendo el principal proveedor económico para ambas familias, estaba constantemente ocupado. Gestionaba los negocios de mi padre, trabajaba como banquero de inversión y supervisaba nuestras diversas propiedades de alquiler. Sin embargo, al regresar a casa, encontraba a mi esposa y a mi hermano inmersos en profundas conversaciones o riendo por algún recuerdo compartido. Era extraño, para decirlo menos. Mi esposa siempre había sido cercana a mi hermano, por lo que no entendía por qué de repente se sentía tan atraída por mi hermano. Por su parte, notaba que algo inquietaba a mi hermano. Evitaba mi mirada o parecía absorto en sus pensamientos cuando le preguntaba si todo estaba bien. Aunque me aseguraba que sí, sabía que algo no marchaba bien. Había algo sucediendo, algo que mi esposa y mi hermano me estaban ocultando, pero no sabía qué era. La semana pasada, mi padre me invitó a un viaje de pesca, solamente él y yo, para disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Acepté con entusiasmo, esperando estrechar lazos con mi padre. Mientras lanzábamos nuestras líneas y esperábamos que los peces picaran, mi padre me contaba historias de sus propias excursiones de pesca con su padre. Me confió que estaba decepcionado de mi hermano menor, quien no tenía rumbo en la vida, abusaba de las pastillas y el alcohol, y generalmente tomaba malas decisiones. Era evidente que mi padre no tenía una relación cercana con mi hermano, a pesar de que mi madre siempre había sido su defensora. Cuando nos estábamos preparando para regresar, mi padre me entregó el equipo de pesca y un pequeño papel. Me pidió que esperara a que él se hubiera ido antes de abrirlo. Una vez que estuve solo, abrí el papel y mi mundo se vino abajo. Era una prueba de paternidad para mi hija y mi hermano, que confirmaba que no era el padre biológico de mi hija. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Siempre había sido cercano a mi hija y nunca había dudado de que fuera mía, pero ahora todo era diferente. No podía imaginar cómo reaccionaría mi esposa ante la noticia, ni qué pensarían mi hija y yo. ¿Seguiría viéndome como su padre o se rompería nuestro vínculo para siempre? Corrí hacia mi casa familiar, donde todos estaban, y confronté a mi esposa y a mi hermano. Mientras estaba allí, tratando de asimilar lo sucedido, mi mente se llenó de un torbellino de pensamientos y emociones, ira, dolor, traición, todo se agitaba en mi interior como una tormenta. No podía creer que mi esposa y mi propio hermano me hubieran hecho esto. Era una traición personal profunda que afectaba mi esencia como hombre y como padre. Y al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de entumecimiento, como si el impacto me hubiera desconectado de la realidad. Mientras la confrontación continuaba, mi madre intentaba intervenir y calmar las cosas. Me pedía que perdonara a mi esposa y a mi hermano, que siguiera adelante y aceptara la situación tal como era, pero simplemente no podía hacerlo. ¿Cómo podía perdonar un acto tan horrendo? En medio de todo,
Mi hija estaba allí, mirándome con sus inocentes ojos. No podía soportar la idea de perderla, pero al mismo tiempo, sabía que todo había cambiado. Después de un largo tiempo, finalmente se detuvo la pelea. Mi esposa y mi hermano se fueron y me quedé solo con mis pensamientos. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que mi vida nunca sería igual. En ese fatídico sábado, mientras aún intentaba aceptar el inminente divorcio, mi hermana llegó de vacaciones desde los Países Bajos. Sin saberlo, se vio envuelta en el drama familiar que se había desplegado. Tan pronto como se enteró de lo sucedido, no perdió tiempo en enfrentarse a mi esposa y a mi madre, expresándoles su opinión. Más tarde ese día, mi hermana me llamó y tuvimos una conversación sincera. Se disculpó por su reacción, reconociendo que había sido puesta en una situación difícil por las súplicas de nuestra madre de mantener en secreto la situación. Durante nuestra conversación, mi hermano reveló que nuestra madre estaba preocupada por mi salud y cómo reaccionaría ante la noticia del divorcio. También mencionó que nuestro hermano menor había presionado a nuestra madre para ocultarme la verdad. Mi hermana y yo acordamos que no queríamos tener más contacto con la familia y decidimos cortar por completo todo vínculo. Incluso acordamos renunciar a cualquier herencia que pudiera llegar a nuestras manos. Sabía que tenía que empezar de nuevo y dejar atrás el dolor del pasado. Con la oferta de ayuda de mi hermana, comencé a considerar mudarme a los Países Bajos una vez que se finalizara mi divorcio. Mientras navegaba por estos tiempos difíciles, mi salud ha sufrido un gran impacto. He perdido la cuenta de cuántas veces he vomitado y mis niveles de presión arterial y azúcar han disminuido considerablemente. A pesar de todo, sigo decidido a seguir adelante y comenzar de nuevo. 2 días después, hoy, mi padre me llamó y compartió conmigo algunas noticias angustiosas. Mi madre, la persona que se suponía que sería mi confidente y sistema de apoyo, sufrió un derrame cerebral durante su descanso para almorzar y fue ingresada en el hospital en estado crítico. Mi esposa, padre e hijos estaban a su lado tratando de hacer todo lo posible para reconfortarla, pero no pude reunir el valor para visitarla. Verás, mi relación con mi madre ha estado tensa durante un tiempo. Siempre favorecía a mi otro hermano sobre mí e incluso llegó al extremo de amenazarme con cortarme de la familia. Pero lo que más me dolió fue que ella eligió apoyar a mi esposa durante nuestros problemas, a pesar de que siempre había estado allí para ella. La traición me hirió profundamente y no pude pasar por alto el dolor que me causó. Además, he estado luchando contra la depresión durante un tiempo. A pesar de asistir a sesiones de terapia, nada parece funcionar para mí. La sensación de desesperanza es abrumadora y siento que me estoy ahogando. Los últimos días han sido una pesadilla absoluta. Primero, la salud de mi madre empeoró y ahora me encuentro en medio de una disputa por la herencia. Mi abogado me dijo que podría heredar una parte del patrimonio de mi madre si no dejaba un testamento. Sin embargo, eso es lo último en lo que pienso en este momento. No tengo interés en el dinero o las posesiones materiales. Lo único que quiero es estar con mi hijo y escapar de esta familia disfuncional. La buena noticia es que, como mi hijo es menor de edad, tengo el derecho legal de obtener una orden de alejamiento contra mi esposa y mi hermano. No puedo permitir que pongan en peligro la vida de mi hijo con su comportamiento imprudente. El alcohol y las pastillas tienen una mala reputación en mi país y no permitiré que mi hijo sea expuesto a ese ambiente dañino. A pesar de todo esto, me encuentro en una encrucijada entre la condición de mi madre y mi deseo de estar con mi hijo. Es difícil creer que hace solo 3 semanas todo parecía relativamente normal. Ahora parece que mi mundo se está desmoronando. Lo único que me mantiene en pie es mi hijo. Sé que debo ser fuerte por él y protegerlo del caos que nos rodea. Mientras estaba en la oficina de mi abogado revisando los detalles de mi inminente divorcio y las acciones legales que he tomado contra mi propio hermano, no pude evitar sentir un vacío. Claro, mi hermano ha cometido actos atroces, incluyendo delitos relacionados con las pastillas y tener una aventura con mi esposa, pero incluso la posibilidad de que pase 2 años en la cárcel no me brinda satisfacción. No es solo la traición lo que duele, sino el hecho de que sea mi propia familia quien me haya hecho esto. La persona en quien confiaba resultó ser una serpiente en la hierba, y siento que mi mundo se ha vuelto del revés. Sé que mis acciones tendrán consecuencias para mi hermano, pero no puedo evitar sentir que no es suficiente. Ha destrozado mi confianza y mi familia, y parece que nada puede remediarlo. Mi familia fue destrozada por un incidente en particular y sentí la necesidad de buscar venganza. Logré localizar a mi hermano menor, quien estuvo escondido durante 4 días. Lo encontré y le di una paliza, pero a pesar de mis acciones, no le causé un daño significativo, porque al final del día, sigue siendo mi hermano. Fue hospitalizado debido a las lesiones que le causé, pero me sentí mejor en hacer esto que denunciarlo a las autoridades.
Con mis contactos, podría haberlo arrestado fácilmente si intentaba hacerlo estúpido. Desde entonces, ha estado huyendo de la policía, pero hace poco ha sido detenido por la policía. Mi hermana y yo renunciamos a nuestra reclamación sobre nuestra propiedad, dejándosela toda a él. Era un individuo ingrato que nos traicionó a mí y a mi padre, viviendo a nuestra sombra. Arruinó mi familia y causó nuestra separación. Mis aspiraciones, esfuerzos y familia fueron destrozados y no encuentro consuelo en ello. Aunque no tengo remordimientos, lamento el hecho de que no puedo revivir nuestros felices recuerdos. Pero, ¿quién soy yo para quejarme? Recuerdo el día en que todo cambió. Era una noche tormentosa y estábamos acurrucados en familia, esperando pasar la tormenta, pero era demasiado poderosa y destruyó nuestra casa a su paso. Después de que la tormenta pasó, nuestra familia quedó destrozada. Mi esposa estaba devastada, pero sabía en lo más profundo de mi ser que nuestro matrimonio estaba condenado. Mi madre sufrió un derrame cerebral y mi padre era solo una sombra de lo que solía ser. Nuestro hogar, el que habíamos construido con nuestras propias manos, había sido destruido, pero lo más difícil fue ver a mi hijo pasar por todo eso. Era tan joven, pero entendía lo que estaba sucediendo. Presenció el divorcio y la turbulencia, pero fue comprensivo y fuerte. Estoy orgulloso de él y sé que también debo ser fuerte por él. Fue una decisión difícil, pero supe que tenía que divorciarme de mi esposa. Firmamos los papeles y ella recibiría manutención conyugal y de los hijos durante 3 años. Pero yo sería el tutor legal de nuestro hijo hasta que cumpla los 17 años y luego de nuestra hija hasta que alcance la pubertad. Después de eso, sería su tutor legal hasta que cumpla los 18 años. Era mucho que manejar, pero hice lo mejor que pude. Después de un tiempo, mi hermano estaba en la cárcel, luchando contra su obsesión y la aventura con mi esposa. A pesar de todo, no podía odiarlo, pero sabía que necesitaba ayuda. Me enfoqué en estar presente para mis hijos y eventualmente comencé a reconstruir mi vida. Llevé a mi hijo a los Países Bajos, donde exploramos el país y creamos nuevos recuerdos juntos. Además, comencé a salir nuevamente y conocí a una mujer que me hizo sentir vivo otra vez. Nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de nuestros seres queridos. Era un nuevo comienzo para mí y estaba agradecido por la segunda oportunidad de ser feliz. Mi madre intentaba ser fuerte para mí, pero sabía que también estaba sufriendo. Estuvimos revisando sus pertenencias tratando de encontrar algún tipo de cierre. Encontré su antiguo reloj, el que solía usar todos los días. Aún marcaba el tiempo, recordándome los momentos que compartimos. Tenía mucho que decir, pero las palabras adecuadas no llegaban. La extrañaba mucho y dolía pensar que no regresaría. Sabía que no querría verme triste, pero era difícil no estarlo. Siempre atesoraré los recuerdos que compartimos y lo llevaré conmigo donde quiera que vaya. Descansa en paz, papá. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hermano. La llamada fue al buzón de voz, así que dejé un mensaje pidiendo si podríamos encontrarnos y hablar más tarde ese día. Mi hermano devolvió la llamada y acordó encontrarse. Cuando vi a mi hermano, pude sentir el resentimiento intentando surgir dentro de mí nuevamente, pero lo dejé a un lado y me concentré en lo que quería decir. Le dije que lo perdonaba por lo que había sucedido en el pasado y que quería seguir adelante. Para mi sorpresa, mi hermano estaba agradecido y aliviado. Había estado cargando la culpa de lo que había hecho durante años y tenía miedo de que nunca lo perdonara. Nos abrazamos y sentí un peso levantándose de mis hombros. A partir de ese día, mi hermano y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. En la cárcel, él cambió. Nos reuníamos regularmente e incluso comenzamos a trabajar en un proyecto juntos. El perdón que le ofrecí a mi hermano no solo lo liberó de su culpa, sino que también abrió la puerta a una relación renovada. Me di cuenta de que el perdón no se trataba solo de la otra persona, sino de liberarme de las emociones negativas que me estaban frenando. Me sentía más ligero, más feliz y más en paz que en años. Fue un día que nunca olvidaré, el día en que encontré el coraje para perdonar y seguir adelante. Gracias. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. La historia de este hombre, marcada por la lucha entre el deber familiar y sus pasiones personales, revela la complejidad de las relaciones humanas y el peso de las expectativas sociales. Desde su juventud, se vio enfrentado a la elección entre seguir el legado familiar en la agricultura o perseguir su amor por la música, una pasión que lo llevó a desafiar las convenciones familiares y enfrentar el rechazo de sus padres. A lo largo de los años, se vio envuelto en conflictos familiares, desde la desaparición de su amor adolescente hasta las luchas con la adicción de su hermano menor. Sin embargo,
Su mayor desafío llegó cuando descubrió que su esposa había engañado y concebido un hijo con su propio hermano. Esta traición no solo lo dejó devastado, sino que también lo confrontó con la difícil tarea de perdonar a aquellos que lo habían herido profundamente. A pesar del dolor y la angustia, encontró la fuerza para perdonar a su hermano y comenzar a reconstruir su relación. Este acto de perdón no solo liberó a su hermano de la culpa, sino que también lo liberó a él mismo de las emociones negativas que lo atormentaban. Al enfrentar la adversidad con valentía y compasión, logró encontrar la paz interior y seguir adelante hacia un nuevo comienzo. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.